un saludo para la mesa directiva, un saludo también para el señor ministro del Interior, para los señores generales y almirantes que están presentes y demás miembros del Ministerio de la Defensa. No sé si el señor ministro de la Defensa está presente, pero bueno, también un saludo para los delegados del Ministerio de la Defensa, un saludo también para los ponentes de esta iniciativa. Y quiero aclarar pues que a la presidencia que no ha sido leída la proposición porque no se leyó completa, y la verdad no sé si ya se alcanzó a publicar porque la presentamos hace apenas un rato. Entonces, en representación de todos los que la suscribimos, pues yo quisiera pasar a sustentarla. Y también un saludo para el señor ministro de Justicia. Yo quisiera iniciar esta presentación señalando que cuando nosotros como bancada del Polo y los verdes, bancada verde, nos oponemos a este proyecto, es porque tenemos la convicción de que la justicia penal militar no debe investigar casos que tengan que ver con graves violaciones de derechos humanos o con infracciones al derecho internacional humanitario. Yo sé que ustedes son acuciosos y leen la revista Semana, pero no sé si los televidentes la leen, pero quisiera traer a colación un ejemplo que es el caso del batallón Pedronero Espina de Antioquia, que nos da el contexto de por qué es peligroso ampliar y fortalecer el fuero penal militar. Para los que no han leído el artículo, el 8 de mayo hubo un juicio contra 5 coroneles comandantes del batallón Pedronero Espina por 70 casos de falsos positivos que se cometieron en este batallón de ingenieros. Primer hecho, uno no se explica cómo entre el año 2005 y 2006 el batallón de ingenieros fue el batallón que más bajas causó en todo el país. Y yo creo que si yo fuera general o ministro de la Defensa me preguntaría por qué el campeón en bajas en combate es un batallón de ingenieros. Y resulta que hoy los 5 comandantes del batallón de ingenieros están presos y procesados. Entre ellos el coronel Edgar Ardila. Y ustedes saben qué hizo el coronel Edgar Ardila después de que salió del batallón de ingenieros. Fue el presidente del Tribunal Penal Militar. El presidente del Tribunal Penal Militar. Es decir, un coronel, comandante de un batallón de ingenieros, campeón en falsos positivos, presuntamente responsable, que todavía no lo han juzgado, está en juicio, y termina nombrado director de la justicia penal militar. Por supuesto, un abogado, sabe derecho porque era decano de una facultad de derecho de la Universidad Militar, y él con sus 4 coroneles, el coronel Diego Padilla, el coronel Raúl Huertas, el coronel Carlos Cadena, todos detenidos entre marzo y abril, pues cometían estos hechos. Pero hay otra cosa mucho más aberrante para los colegas que me están escuchando atentamente. Resulta que dentro de uno de los operativos habían 4 bajas. Ellos cogieron los campesinos, como hicieron en todos los falsos positivos, los asesinaron, acomodaron los muertos y luego llamaron a la juez penal militar, estoy hablando de la doctora Luz Marina Polanco, para que llegara al lugar de los hechos y levantara los cadáveres. Y resulta que un muerto estaba vivo. Uno de los 4 muertos estaba vivo. Y él dijo: yo estoy vivo. Y un suboficial y un oficial se lo llevaron, lo remataron. ¿Y sabe qué dijo
Luz Marina Polanco, juez penal militar, dijo: yo no he visto ni oído nada, y continuó con el levantamiento de los 4 cadáveres. Eso está publicado en la revista Semana el de la juez hoy y el del batallón Pedronero Espina el domingo. Y está publicado, señor ministro del Interior, porque en el juicio los propios militares han reconocido que esto pasó. Cuando yo fui abogado de víctimas de derechos humanos, tuve varios casos de resucitados que se le agarraban a la pata al juez penal militar cuando iban a levantar los 20, los 30 muertos de las operaciones militares. Y traigo esto entonces porque estamos hablando que ni más ni menos del director de la Justicia Penal Militar y de una juez penal militar que ante sus ojos le mataron a un civil, y ella se limitó a decir: no he visto y no he escuchado nada, y continuó con la diligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la desconfianza que nosotros tenemos en la justicia penal militar no es una desconfianza gratuita. Este es un caso de tantos casos, de más de 3.600 casos de civiles asesinados. Y entonces, para sustentar esta proposición de archivo, y ya entrando en materia, pues quiero decir que hay jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, que siempre han dicho de manera clara y precisa que las graves violaciones a los derechos humanos y que las infracciones al VIH no pueden ser competencia de la justicia penal militar. Y queda claro que para que el fuero penal militar opere se necesitan 2 factores: el factor subjetivo, que es que la persona pertenezca a la institución militar o policial, y el factor funcional, es decir, que el delito sea cometido en relación y con ocasión del servicio, que haya un vínculo directo entre el hecho punible y la función militar. Y por eso la jurisprudencia ha sido reiterada. Incluso la Comisión Interamericana ha dicho que la justicia penal militar no es justicia. Y no es justicia porque no hace parte del Poder Judicial, es del Poder Ejecutivo. Y porque si ustedes leen el proyecto que vamos a votar después de esta reforma, pues ahí está claro que los funcionarios de la justicia penal militar pueden ser civiles, pero también pueden ser militares. Entonces, no es justicia, insisto, porque hace parte del Poder Ejecutivo. Yo escuché en la Comisión Primera y he escuchado en esta plenaria que hablan del juez natural. Y claro, yo disculpo a los que no son abogados, pero les aclaro: en el derecho nacional e internacional el juez natural es la justicia ordinaria. Pero aquí se ha creído que el juez natural de los militares son los jueces militares, y eso no es cierto. Por la jurisprudencia, el juez natural es ese juez que se llama Poder Judicial, con las diferentes instancias llegando hasta la Sala de Casación de la Corte Suprema, y ellos son los que naturalmente deben juzgar a los militares. Nosotros, digamos que nos sentimos satisfechos, señor ministro del Interior, de que algunas de las normas del proyecto se cayeron. Se cayó la norma que decía que todas las infracciones al derecho internacional humanitario eran de competencia exclusiva de la justicia penal militar. Se cayó la lista de delitos que se excluían porque considerábamos que esa lista era una trampa. Se cayó el parágrafo que establecía que en el año siguiente a la promulgación de este acto legislativo, le indico a los televidentes que estamos hablando de una reforma constitucional,
se iba a reunir el fiscal con el Ministerio de la Defensa e iban a mirar qué casos debían pasar de la justicia ordinaria a la penal militar. Digamos que el 75% de la reforma se cayó y me siento contento de que el Congreso haya entrado en razón de que esas normas eran totalmente inconstitucionales e inconvenientes para la democracia y para el propio fortalecimiento de la fuerza pública. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros mantenemos vivo el inciso segundo de la reforma, donde yo les he pedido, lo pedí en la comisión primera, que hundamos la reforma totalmente. Se cayó ya en un 75% y no veo por qué tenemos que mantener este párrafo. ¿Cuál es el problema de este párrafo? El problema de este párrafo es que dice una cosa que es totalmente antijurídica y absurda, y es que cuando se investigue y se juzgue a miembros de la fuerza pública, se debe aplicar en esa investigación y juzgamiento la normatividad del derecho internacional humanitario, como si el derecho internacional humanitario fuera un procedimiento de investigación, ignorando los principios básicos del derecho internacional humanitario. Recordemos que el derecho internacional humanitario está previsto en los convenios de Ginebra, en los 4 convenios de Ginebra, en los protocolos adicionales, en el protocolo 2 para conflictos armados internos, y lo que busca el derecho internacional humanitario es humanizar la guerra, es evitar que en conflictos armados internacionales o en conflictos armados internos se haga un ejercicio abusivo de la fuerza, y por eso la columna vertebral del derecho internacional humanitario es respetar la población civil, respetar los bienes civiles y también respetar a los combatientes cuando ya están fuera de combate, o porque se rindieron, o porque están heridos, o porque están enfermos. Esto lo saben muy bien todos los generales y todos los altos oficiales que están acá. Entonces no es un procedimiento de investigación, y por eso a nosotros nos parece que lo que se quiere hacer con este proyecto es algo que de manera errada el ministro Pinzón, que también sé que no es abogado, ha estado promoviendo, y es una interpretación criolla del derecho internacional humanitario, donde ellos consideran que el derecho internacional humanitario le da ventajas militares a las partes, cuando el derecho internacional humanitario realmente es un derecho prohibitivo, un derecho que le impone a los combatientes unos límites en la conducción de las hostilidades. Y es por eso que dejar vivo este párrafo es también mandar el mensaje de algo que también es inconstitucional, y es que la justicia penal militar va a seguir conociendo de graves infracciones al derecho internacional humanitario. En ese sentido, nosotros consideramos que esto va en armonía con el proyecto Ley 129, donde se habla de blanco legítimo y daño colateral, que cuando yo he escuchado en debates a algunos oficiales, generales y al propio ministro de la Defensa, se manda el mensaje de que crear la figura del blanco legítimo o crear la figura del daño colateral es darle licencia a los militares para que maten en operaciones militares. Es por eso que, a pesar de que somos pocos escuchados en este Congreso, de manera muy respetuosa yo les digo, ya se cayó el 80% de la reforma. Les pido que votemos negativamente lo que queda viva y pone en peligro la independencia de la justicia y la propia imagen de la fuerza pública, porque estoy seguro que los generales que están acá presentes y que ese 99% de la fuerza pública que jamás ha tomado un arma para atacar a un colombiano, pues no está de acuerdo con esas prácticas
prácticas que yo denuncié en este momento al iniciar la propuesta. El otro tema por el cual nosotros nos oponemos tiene que ver con algo que también es una defensa y es inconstitucional y viola el derecho internacional. Y es cuando se dice que a otro tipo de enfrentamiento se les aplicará el derecho internacional humanitario. Me explico. Si el derecho internacional humanitario está hecho para los conflictos armados de carácter nacional y de carácter internacional, ¿por qué vamos a elevar a rango constitucional? Es una reforma constitucional, por favor. ¿Cómo vamos a colocar en la Constitución que pueden haber otros enfrentamientos armados a los que le vamos a aplicar el derecho internacional humanitario? Eso es totalmente absurdo, pero eso también tiene un proyecto detrás, y el proyecto detrás que tiene es el de aplicarle el derecho internacional humanitario a las bandas criminales. El general Palomino se opone a aplicarle el derecho internacional humanitario a las bandas criminales, se opone el Ministerio de Justicia, se opone la Defensoría del Pueblo, se opone Naciones Unidas. El presidente Santos ha dicho las bandas criminales son delincuencia organizada y no son sujeto de derecho internacional humanitario. Y entonces, ¿por qué tenemos que aprobar una reforma constitucional para decir que el DIH se va a aplicar no solamente a los actos de combate en un conflicto armado, sino a otro tipo de operaciones militares que puedan tener la connotación de conflicto armado? Además, las bandas criminales operan en las ciudades. Con esto lo que vamos a hacer es prolongar el conflicto armado y hacer operaciones militares que son imposibles en cascos urbanos. Las bandas criminales, hay toda una estrategia donde participa la policía, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia. Entonces, ese párrafo también es totalmente inconstitucional y totalmente inconveniente. Entonces, estimados y estimadas congresistas, no leí textualmente la proposición para no aburrirlos, pero he expresado los argumentos por los cuales consideramos que ni siquiera ese párrafo debería ser una reforma constitucional. Ya por vía de derecho internacional, por vía del artículo 93, por vía de la jurisprudencia nacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos se tiene que aplicar en Colombia. Entonces, honorables representantes, pues dejo en representación de mis colegas del Polo y Verdes sustentada esta proposición para que la sometamos a consideración. Muchas gracias.